Buenas noches. Esta noche te llevaré por los senderos polvorientos del antiguo Egipto, donde el destino después de la muerte no era una cuestión de fe ciega, sino un proceso meticuloso, casi burocrático, que determinaba quién merecía la eternidad y quién simplemente se desvanecía en la nada. Antes de comenzar nuestro viaje nocturno, te invito a que nos acompañes en este canal suscribiéndote y dejando un me gusta si este contenido te ayuda a relajarte. Y por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿qué hora es donde te encuentras y desde qué rincón del mundo nos escuchas? Es reconfortante saber que compartimos estas historias a través del tiempo y el espacio. Imagínate recostándote sobre las arenas tibias del desierto, mientras el viento susurra secretos milenarios. El aire huele a mirra y papiro, y en la distancia, las pirámides se alzan como montañas artificiales contra el cielo estrellado. Aquí, hace más de 4000 años, vivían personas que creían fervientemente que la muerte era solo el comienzo de un viaje muy, muy largo. Pero no todos estaban invitados a este viaje. Los egipcios, con su obsesión característica por el orden y la precisión, habían desarrollado un sistema extraordinariamente detallado para determinar quién tenía derecho a la vida eterna. No era democrático, desde luego. Tampoco era particularmente justo según nuestros estándares modernos, pero era fascinantemente complejo. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y permíteme llevarte a un mundo donde la preparación para la muerte comenzaba prácticamente desde el nacimiento, donde cada acción tenía consecuencias eternas, y donde el corazón de una persona se pesaba literalmente contra una pluma. Imagínate despertando en el antiguo Egipto, quizás en el año 2500 a.C. El primer sonido que escuchas no es una alarma, sino el murmullo constante del río Nilo, esa arteria de vida que atraviesa el desierto como una serpiente verde y generosa. El aire matutino huele a limo húmedo y a pan horneándose. Desde tu ventana de adobe, ves a los campesinos dirigiéndose hacia los campos que el Nilo ha fertilizado durante milenios. Sus pies descalzos se hunden suavemente en la tierra negra y rica, esa tierra que los egipcios llamaban Kemet, la tierra negra, en contraste con el desierto rojo que se extiende más allá de los campos cultivados. Esta sociedad que se despierta contigo cada mañana está obsesionada con el orden. No es casualidad. Vivir en el desierto, dependiendo completamente de las crecidas anuales de un río, te enseña que el caos está siempre a la vuelta de la esquina. La sequía, las plagas de langostas, las tormentas de arena, cualquier cosa puede convertir tu mundo ordenado en un paisaje de supervivencia. Así que los egipcios construyeron una sociedad como una pirámide, no solo metafóricamente, sino literalmente. En la cima, el faraón, que no era simplemente un rey, sino un dios vivo, la reencarnación de Horus, el hijo del sol Ra. Imagínate el peso de esa responsabilidad. Cada decisión que tomas no afecta solo a tu reino, sino al orden cósmico mismo. Debajo del faraón, como las piedras de una pirámide, cada grupo social tenía su lugar predeterminado, y con ese lugar, sus propias expectativas de lo que les esperaba después de la muerte. Los nobles, por ejemplo, vivían en casas de varios pisos con jardines interiores donde crecían sicómoros y palmeras datileras. Sus días transcurrían entre reuniones administrativas, supervisión de sus propiedades y la meticulosa planificación de sus propias tumbas. Sí, has oído bien. Desde los 30 años, quizás antes, un noble egipcio comenzaba a diseñar y construir el lugar donde pasaría la eternidad. Imagínate siendo uno de estos nobles. Cada mañana, después de desayunar pan de trigo, higos frescos y cerveza suave, dedicas 1 hora a revisar los planos de tu tumba con tu arquitecto personal. ¿Debería la cámara funeraria tener murales que representen tu vida en el campo de cañas celestiales? ¿Cuántas figuras Apti necesitarás? Esas pequeñas estatuillas que trabajarán por ti en el más allá. Porque aquí está la cosa fascinante. Los egipcios no concebían el más allá como un lugar de descanso eterno, sino como una continuación mejorada de la vida terrenal. Querían llevarse a sus sirvientes, sus posesiones, incluso sus mascotas. Las tumbas de los nobles están llenas de objetos cotidianos: peines de marfil, espejos de bronce pulido, juegos de cenet, un tipo de backgammon y jarras de los mejores vinos del delta. Más abajo en esta sociedad piramidal,
encontramos a los artesanos. Estos hombres y mujeres vivían en barrios específicos, generalmente cerca de los templos o las necrópolis donde trabajaban. Su mundo olía constantemente a pintura fresca, madera de cedro y los aceites utilizados para preservar las momias. Un carpintero egipcio, por ejemplo, se despertaba antes del amanecer para aprovechar las horas frescas del día. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, conocían cada tipo de madera: el ébano traído de Nubia, el cedro del Líbano, el sicómoro local. Pasaba sus días creando sarcófagos, cada uno una obra de arte que debía durar literalmente para siempre. Estos artesanos tenían una relación peculiar con la muerte. La veían todos los días en su trabajo, pero no como algo mórbido. Para ellos, preparar a alguien para la eternidad era un acto de amor profesional casi sagrado. Sabían que su propio acceso al más allá dependería en gran parte de la calidad de su trabajo y de las recomendaciones de sus clientes nobles. Imagínate trabajando durante meses en el sarcófago de un escriba importante. Cada hieroglífico debe ser perfecto. Cada curva de la madera debe fluir como el Nilo mismo. Porque si el cliente queda satisfecho, podría incluir una mención favorable en su propia tumba, recomendándote ante los dioses para la vida eterna. En la base de esta pirámide social estaban los campesinos, la inmensa mayoría de la población. Su relación con la muerte y el más allá era más pragmática, menos elaborada, pero no menos profunda. Un campesino egipcio entendía el ciclo de muerte y renacimiento de manera visceral. Cada año, durante la inundación del Nilo, veía morir su mundo bajo las aguas. Los campos desaparecían, las aldeas se convertían en islas temporales, y la vida se suspendía durante meses. Pero luego, cuando las aguas se retiraban, la tierra renacía más rica que antes. Sus días comenzaban con la salida del sol, que para ellos era literalmente el renacer diario del dios Ra, después de su viaje nocturno por el inframundo. Trabajaban descalzos en los campos, sintiendo la tierra húmeda entre los dedos de los pies, respirando el aroma dulce de los brotes de cebada y trigo. Para estos campesinos, la preparación para el más allá no incluía tumbas elaboradas o ajuares funerarios costosos. Su esperanza de eternidad dependía de llevar una vida ma'at, en armonía con el orden cósmico. Trabajar honestamente, respetar a los superiores, cuidar de la familia, no robar de las cosechas ajenas. Pero quizás el grupo más interesante, desde nuestra perspectiva moderna, eran los escribas. Estos hombres, y ocasionalmente mujeres, habían dedicado años de su juventud a aprender el complejo sistema de escritura jeroglífica. Sus dedos estaban permanentemente manchados de tinta negra y roja y sus espaldas curvadas por años inclinados sobre papiros. Un escriba se despertaba en su modesta casa de adobe, se lavaba las manos en una palangana de bronce y se dirigía a su lugar de trabajo, quizás el templo, quizás la administración del faraón, quizás la casa de un noble rico. Su mundo olía a tinta fresca, papiro y el humo de las lámparas de aceite que iluminaban su trabajo. Estos escribas eran, de muchas maneras, los arquitectos intelectuales del sistema que determinaba quién merecía la vida eterna. Ellos registraban las donaciones a los templos, documentaban las buenas obras de los nobles, llevaban las cuentas de los rituales funerarios. Su escritura era literalmente el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Imagínate siendo un escriba encargado de registrar las últimas voluntades de un comerciante próspero. Tu pluma de caña rasca suavemente sobre papiro mientras anotas cada detalle. ¿Cuántas jarras de aceite debe recibir el templo? ¿Qué oraciones específicas deben recitarse durante el funeral? ¿Cuáles de sus posesiones deben enterrarse con él? Lo que hace fascinante a esta sociedad es que todos, desde el faraón hasta el más humilde campesino, vivían con la constante conciencia de que cada acción tenía consecuencias eternas. No era una creencia abstracta en un juicio final distante, sino una realidad inmediata y tangible. Cada egipcio sabía que después de la muerte, su corazón sería pesado contra la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, cargado con los pecados de una vida mal vivida, sería devorado por Amid, un monstruo con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo, y esa persona simplemente dejaría de existir.
No el infierno, no el castigo eterno, simplemente la nada. Esta creencia permeaba cada aspecto de la vida diaria. Cuando un comerciante pesaba sus granos en el mercado, recordaba el pesaje que le esperaba en el más allá. Cuando un juez dictaba una sentencia, sabía que él mismo sería juzgado por los mismos estándares de justicia. Los arqueólogos han encontrado papiros llenos de confesiones negativas, listas de pecados que los muertos debían negar haber cometido. No he matado, no he robado, no he sido cruel con los animales, no he contaminado el agua del río. Imagínate vivir toda tu vida sabiendo que tendrías que rendir cuentas de cada una de estas acciones. Y así, la vida en el antiguo Egipto adquiría un ritmo peculiar, marcado no solo por las estaciones del Nilo, sino por la constante preparación para la eternidad. Los ricos comenzaban a construir sus tumbas en la mediana edad. Los pobres ahorraban durante décadas para poder costearse una momificación básica. Las familias se reunían regularmente para discutir los planes funerarios. Los padres enseñaban a sus hijos no solo oficios y habilidades prácticas, sino también las oraciones y rituales que necesitarían para navegar el inframundo. Era una sociedad donde la educación para la muerte era tan importante como la educación para la vida. Mientras el sol se pone sobre este mundo antiguo que hemos estado explorando, imagínate a una familia egipcia cenando juntos en el patio de su casa. El aire nocturno trae el aroma de las flores de loto que flotan en el estanque del jardín. Los niños escuchan mientras su abuelo les cuenta historias sobre el viaje del alma después de la muerte, su voz suave mezclándose con el sonido distante de los barcos que navegan por el Nilo. Esta es la sociedad que creó uno de los sistemas más elaborados jamás concebidos para determinar quién merecía la vida eterna. Una civilización donde cada día se vivía bajo la sombra benévola pero constante de la muerte, y donde cada acción se pesaba no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por su impacto en un destino que se extendería por toda la eternidad. Ahora que has conocido la sociedad que creó este sistema tan elaborado, imagínate por un momento que eres un embalsamador en Memphis, la antigua capital del Bajo Egipto. Son las primeras horas de la mañana, y el aire fresco del amanecer aún no ha sido calentado por el sol implacable que dominará el día. Tu taller se encuentra en la orilla occidental del Nilo, el lado donde se pone el sol, el lado de los muertos. El edificio es de piedra, con techos altos para permitir que circule el aire, porque tu trabajo produce aromas que requieren una ventilación considerable. Esta mañana, una familia acaudalada ha traído a su patriarca, un comerciante de lino que murió ayer después de una larga enfermedad. Su cuerpo descansa sobre una mesa de piedra caliza, y tu trabajo será transformar esta carne mortal en un receptáculo adecuado para la eternidad. Pero aquí está la primera clave para entender el sistema egipcio. No todos los muertos recibían el mismo tratamiento. De hecho, la calidad de tu momificación era directamente proporcional a tus posibilidades de ser aceptado en el más allá. Era, si quieres, el primer examen de admisión para la eternidad. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V a.C., describió 3 niveles de momificación, cada uno con su propio precio y sus propias implicaciones espirituales. El proceso más elaborado, reservado para faraones, nobles y sacerdotes de alto rango, duraba 70 días. Imagínate dedicar 2 meses y medio a preparar un solo cuerpo para la eternidad. Comenzabas extrayendo cuidadosamente el cerebro a través de las fosas nasales, usando ganchos de bronce largo y delgado. Los egipcios, curiosamente, no consideraban el cerebro particularmente importante. Pensaban que el corazón era el centro del pensamiento y la emoción. Luego venía la parte más delicada, la extracción de los órganos internos. Con un cuchillo de obsidiana extremadamente afilado, más afilado que cualquier bisturí moderno, hacías una incisión en el lado izquierdo del abdomen. Tus manos, experimentadas después de décadas de práctica, removían con precisión el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Cada órgano tenía su propio destino sagrado. Los colocabas en jarras canópicas especiales, cada una protegida por una deidad diferente. Imseti, con cabeza humana, guardaba el hígado. Api, con cabeza de babuino, protegía los pulmones. Duamutef, con cabeza de chacal, cuidaba el estómago. Y Quebesenuef, con cabeza de halcón,
vigilaba los intestinos. El aire de tu taller durante estas semanas olía a mirra, casia y natrón, esa sal mineral que extraían del desierto y que era la clave de toda la operación. El cuerpo se sumergía en natrón durante 40 días, mientras la sal absorbía lentamente toda la humedad, preservando los tejidos para la eternidad. El segundo nivel de momificación era para la clase media emergente, comerciantes prósperos, artesanos exitosos, escribas de rango medio. No podían permitirse los 70 días completos, pero tampoco querían arriesgarse a una preservación deficiente. Para estos clientes, desarrollabas métodos más eficientes pero igualmente respetuosos. En lugar de hacer incisiones, inyectabas aceite de cedro en el abdomen a través del ano. Sellabas las aberturas naturales del cuerpo y dejabas que el aceite disolviera los órganos internos desde adentro. Después del periodo en natrón, drenabas el aceite y con él salían los restos licuados de los órganos. Era menos elegante, quizás, pero igualmente efectivo, y significativamente más barato. El tercer nivel era para los pobres, pero aquí está lo fascinante, incluso los más humbles tenían derecho a algún tipo de preservación. Utilizabas un purgante para limpiar los intestinos. Sumergías el cuerpo en natrón por el tiempo mínimo necesario y lo envolvías en lino básico. No era glamoroso, pero era su boleto hacia la consideración divina. Imagínate ahora en la fase final de tu trabajo. El cuerpo ha completado su transformación en el natrón y está listo para el vendaje. Esta no es una tarea mecánica, es un ritual sagrado que puede tomar semanas adicionales. Comenzabas con los dedos de manos y pies, envolviendo cada uno individualmente con tiras de lino fino empapado en resina. El aroma dulce y pegajoso de la resina se mezcla con el olor limpio del lino nuevo. Tus manos se mueven en patrones específicos, cada vuelta de vendaje acompañada por encantamientos susurrados. Entre las capas de vendaje insertabas amuletos específicos. El escarabajo del corazón, tallado en piedra verde, se colocaba sobre el pecho. Su inscripción rogaba al corazón que no testificara contra su dueño durante el juicio final. Amuletos de oro en forma de dedos, ojos y corazones se distribuían estratégicamente por todo el cuerpo. El proceso completo podía requerir hasta 375 metros cuadrados de lino. Imagínate el costo, el tiempo, la dedicación. Para las familias más ricas, el lino era de la más alta calidad, blanqueado hasta alcanzar una pureza casi luminosa. Para los menos afortunados, se reutilizaban vendas de momificaciones anteriores, lavadas y blanqueadas lo mejor posible. Pero la momificación era solo el comienzo. Una vez que el cuerpo estaba preparado, comenzaba una serie de rituales que podían extenderse durante semanas, cada uno diseñado para asegurar que el difunto tuviera todas las herramientas necesarias para navegar el inframundo. El más importante era el ritual de apertura de la boca. Imagínate participando en esta ceremonia como miembro de la familia del difunto. Te encuentras en el patio del templo, donde la momia ha sido colocada verticalmente contra una pared. El aire matutino lleva el aroma del incienso de mirra que arde en braseros de bronce. El sacerdote principal, vestido con una piel de leopardo ceremonial, se acerca a la momia con una serie de herramientas rituales. Cada una tiene un propósito específico y simbólico. El Netheri, una hoja curva de sílex, toca simbólicamente la boca de la momia. El Tenti, una herramienta en forma de cola de pescado, abre los ojos. Una pata de res recién sacrificado se presenta ante la cara vendada. Cada gesto viene acompañado de encantamientos específicos. Tu boca ha sido abierta con su martillo de hierro. Tus labios han sido separados por Socaris con su espada divina. Abre tu boca para que puedas hablar con los dioses. Después del ritual de apertura venía algo que nos parecería familiar, un banquete funerario. Pero este no era simplemente una reunión social para honrar al difunto. Era una parte integral del proceso de selección para la eternidad. Imagínate sentado en el patio de la casa del comerciante fallecido. Mesas bajas de madera están cubiertas con los alimentos favoritos del difunto, panes de diferentes formas, cerveza fresca, vino de las mejores cosechas, carnes asadas, frutas del huerto familiar. El aroma de la comida se mezcla con el humo dulce del incienso.
Pero hay un invitado invisible en esta mesa, el propio difunto. Los egipcios creían que durante estos banquetes funerarios, el Ka, una de las partes del alma del difunto, podía regresar para disfrutar de la comida y la compañía. Parte de cada plato se reservaba específicamente para él. Los presentes contaban historias sobre el difunto, pero no cualquier historia. Cada anécdota tenía que demostrar algún aspecto de su carácter que lo haría merecedor de la vida eterna. Su generosidad con los pobres, su honestidad en los negocios, su devoción a los dioses, su respeto por los padres. Mientras la familia celebraba, los escribas trabajaban en quizás el aspecto más crucial de todo el proceso: la preparación de los textos funerarios que acompañarían al difunto en su viaje. Para los más ricos, esto significaba una copia personalizada del libro de los muertos, aunque los egipcios nunca lo llamaron así. Para ellos era el libro de la salida al día, un manual de instrucciones para navegar el inframundo. Imagínate siendo uno de estos escribas, trabajando a la luz de una lámpara de aceite en tu scriptorium. El papiro se extiende ante ti, sus fibras cuidadosamente preparadas para recibir la tinta que durará milenios. Tu pluma de caña rasca suavemente mientras transcribes los hechizos que el difunto necesitará. Hechizo para no caminar cabeza abajo en el reino de los muertos. Hechizo para no comer excrementos en el inframundo. Hechizo para transformarse en un halcón dorado. Cada encantamiento está acompañado de viñetas detalladas que muestran al difunto superando obstáculos específicos. Pero aquí está la cosa: estos textos no eran gratuitos. Un libro de los muertos completo, con ilustraciones de alta calidad, podía costar el equivalente a varios años de salario de un trabajador común. Era, literalmente, comprar tu camino hacia la eternidad. Los menos afortunados tenían que conformarse con versiones abreviadas, o incluso con textos genéricos donde se insertaba el nombre del difunto en los espacios en blanco. Era como comprar un traje hecho medida versus uno de la estantería. Ambos te vestían, pero las diferencias eran evidentes. Una vez que todos estos rituales se completaban, el difunto estaba teóricamente preparado para su viaje. Pero el sistema egipcio tenía múltiples puntos de control, como una oficina de inmigración celestial extraordinariamente burocrática. El primer desafío venía inmediatamente después de la muerte. El Bea, otra parte del alma, tenía que navegar por el Duat, el inframundo egipcio. Este no era un lugar de tormento, sino más bien un país laberíntico lleno de desafíos, acertijos y guardianes. Imagínate siendo un alma recién fallecida, flotando a través de corredores subterráneos iluminados por una luz dorada sobrenatural. El aire huele a mirra eterna y a algo que no puedes identificar, quizás el aroma de la propia eternidad. A cada paso, encuentras puertas guardadas por seres con cabezas de animales y cuerpos humanos. Cada guardián tiene un nombre específico que debes conocer: tragador de sombras, el que come corazones, guardián de la puerta del horizonte occidental. Si no puedes nombrarlos correctamente, si no conoces las palabras de paso correctas, tu viaje termina ahí mismo. Esto es donde la calidad de tu libro de los muertos marcaba la diferencia entre la salvación y la oblivión. Los textos más caros incluían no solo los nombres de estos guardianes, sino también mapas detallados del inframundo, rutas alternativas en caso de problemas e incluso sobornos apropiados para los funcionarios celestiales más corruptibles. El momento más peligroso del viaje nocturno ocurría durante la sexta hora de la noche, cuando el alma debía pasar junto a Pep, la serpiente gigante del caos que intentaba devorar la barca solar de Ra cada noche. Imagínate navegando en una pequeña barca de papiro a través de aguas que reflejan estrellas imposibles. El silencio es absoluto excepto por el suave chapoteo de tu remo contra el agua. Entonces, en la distancia, ves una forma inmensa y ondulante: Apep, la serpiente que representa todo lo que se opone al orden, a la Ma'at, a la justicia cósmica. Tu única protección son las palabras de poder que aprendiste de tus textos funerarios. Retrocede, Apep. Ra triunfa sobre ti cada amanecer. Pero si tu momificación fue deficiente, si tus rituales fueron inadecuados, si tus textos eran de segunda clase, estas palabras pueden no tener poder. Si lograras superar todos estos obstáculos,
Finalmente llegarías al Hall de las Dos Verdades, donde Osiris, el Señor de los Muertos, presidía el tribunal más importante de tu existencia. El aire en este salón celestial huele a incienso eterno y a algo que solo puede describirse como justicia destilada. 42 jueces se alinean a los lados del salón, cada uno representando un pecado específico que podrías haber cometido en vida. Tu corazón, que los egipcios consideraban el centro de tu ser moral, es removido de tu pecho colocado en un lado de una balanza dorada. En el otro lado, la pluma blanca de Maat, más liviana que el aire pero con el peso de toda la verdad del universo. Si has vivido una vida justa, si tus rituales funerarios fueron apropiados, si tus textos fueron efectivos, tu corazón se equilibra perfectamente con la pluma. Las puertas de la Aru, el paraíso egipcio, se abren ante ti. Pero si has mentido, robado, matado injustamente, o simplemente si tus preparativos funerarios fueron inadecuados, tu corazón se hunde en la balanza. Ammit, esperando pacientemente al lado del tribunal, se adelanta para devorarlo. Y tú simplemente dejas de ser. Mientras contemplas este sistema elaborado de selección divina, imagínate el peso que cada egipcio llevaba cada día, sabiendo que cada acción, cada palabra, cada pensamiento sería eventualmente juzgado por estos estándares eternos. Era una civilización donde la muerte no era el final, sino el examen final más importante de tu existencia. Imagínate por un momento que eres arqueólogo, trabajando bajo el sol implacable del Valle de los Reyes. Tus manos, protegidas por guantes de algodón, desentrañan cuidadosamente una tumba que ha permanecido sellada durante más de 3000 años. El aire que respiras es el primero en tocar estos objetos desde que fueron colocados aquí para acompañar a su dueño en la eternidad. Esta tumba particular pertenecía a Amenemhib, un soldado del Reino Nuevo que sirvió bajo Thutmose III. No era un noble de nacimiento, sino un hombre que se abrió camino a través de las filas militares con una combinación de valor, astucia y una comprensión extraordinariamente clara de cómo funcionaba el sistema egipcio de preparación para la muerte. Las paredes de su tumba nos cuentan su historia en jeroglíficos coloridos que aún conservan su brillante después de milenios. Amenemhib comenzó como un simple arquero en las campañas sirias, pero tenía una visión a largo plazo que la mayoría de sus compañeros soldados no poseían. Mientras otros gastaban sus salarios en cerveza y entretenimiento después de cada campaña, Amenemhib ahorraba meticulosamente, no para comprar una casa más grande o mejores ropas, sino para asegurar su lugar en la eternidad. Cada moneda de plata que guardaba era una inversión en su futuro post-mortem. Lo fascinante de la historia de Amenemhib es cómo navegó el sistema con la precisión táctica de un militar experimentado. Sabía que su origen humilde significaba que tendría que trabajar más duro que otros para ganar el favor divino. Imagínate sus decisiones calculadas. Después de cada batalla exitosa, en lugar de celebrar con sus compañeros, Amenemhib visitaba los templos locales para hacer donaciones cuidadosamente documentadas. No donaciones enormes que habrían sido imposibles con su salario, sino contribuciones constantes y regulares que demostraban su devoción genuina. Sus registros personales, preservados en papiros encontrados en su tumba, muestran una contabilidad meticulosa de cada acto piadoso. Donación al templo de Memphis, 2 jarras de aceite de oliva de buena calidad. Testigos, el sacerdote Caembaset y el escriba Amenot. Cada entrada está fechada, firmada y respaldada por testigos creíbles. Pero Amenemhib entendía que las donaciones solas no serían suficientes. También cultivó una reputación de honestidad escrupulosa en el ejército. Cuando otros soldados saqueaban ciudades conquistadas, él se aseguraba de que su parte del botín fuera distribuida según las reglas estrictas. Cuando sus superiores le ofrecían oportunidades para enriquecerse ilícitamente, él las rechazaba públicamente. La decisión más inteligente de Amenemhib fue comenzar a comisionar sus textos funerarios mientras aún era relativamente joven. A los 35 años, cuando la mayoría de los soldados apenas pensaban en la vejez, él ya estaba trabajando con un escriba especializado en textos del Libro de los Muertos. Imagínate las sesiones de consulta entre Amenemhib y su escriba, Caembaset. Se encontraban en el scriptorium del templo después del atardecer, cuando el calor del día había menguado pero aún había suficiente luz para trabajar.
El aroma del papiro fresco se mezclaba con el humo de las lámparas de aceite, mientras discutían exactamente qué hechizos serían más útiles para un soldado en el inframundo. Necesitaremos definitivamente el hechizo 6 para no realizar trabajos en el reino de los muertos, aconsejaba Caen Basset. Y el hechizo 30b para que tu corazón no testifique contra ti será esencial, considerando tu profesión militar. Amenemhib no podía permitirse un libro de los muertos completamente personalizado e ilustrado. Ese lujo estaba reservado para la realeza y la más alta nobleza. Pero si pudo costear una versión semi-personalizada con los hechizos más relevantes para su situación específica, copiados en papiro de buena calidad con ilustraciones básicas pero precisas. Cuando Amenemhib murió a los 58 años, una edad respetable para un soldado de su época, había logrado algo extraordinario. A pesar de sus orígenes humildes, había acumulado suficiente riqueza y reputación para costear una momificación de segundo nivel y un funeral respetable. Su cuerpo fue preservado en Natrón durante los 40 días tradicionales. Sus órganos fueron removidos y colocados en jarras canópicas de caliza, no las elaboradas jarras de alabastro de los nobles, pero sí recipientes decorosos que cumplían perfectamente su función. Sus vendajes eran de lino de buena calidad, impregnado con resinas importadas. Lo más importante, había documentado meticulosamente cada buena obra de su vida. Su tumba contenía no solo sus textos funerarios, sino también testimonios escritos de personas que habían beneficiado de su generosidad, cartas de recomendación de sus superiores militares y registros detallados de sus donaciones religiosas. En contraste dramático con la historia de éxito de Amenemhib, consideremos el caso de Caen Basset, no el escriba que ayudó a Amenemhib, sino otro hombre del mismo nombre que vivió durante la 19ª dinastía y cuya historia nos sirve de advertencia sobre los peligros de la arrogancia intelectual. Este Caen Basset era un escriba de alto rango en el templo de Ra en Heliópolis, uno de los centros religiosos más importantes de Egipto. Su trabajo le daba acceso a textos sagrados que la mayoría de los egipcios nunca veían, conocimientos secretos sobre los rituales funerarios más poderosos y una comprensión profunda de las mecánicas del juicio divino. Imagínate trabajando junto a él en el scriptorium del templo. El aire huele permanentemente a incienso y a la tinta especial que solo se usa para textos sagrados. Sus manos, manchadas de rojo y negro, se mueven con precisión prácticamente sobrehumana mientras copia hechizos que, según las creencias, tenían el poder literal de alterar el destino de las almas. Pero el conocimiento puede ser una maldición cuando se combina con la arrogancia, y Caen Basset comenzó a creer que entendía el sistema lo suficientemente bien como para burlarlo. Los papiros encontrados en los archivos del templo revelan que Caen Basset comenzó a vender secretos funerarios a clientes ricos que querían garantías adicionales para su entrada al más allá. No solo copiaba textos estándar del libro de los muertos, sino que creaba versiones mejoradas con hechizos que supuestamente eran más poderosos que las versiones tradicionales. Imagínate sus consultas nocturnas secretas. Comerciantes ricos y nobles menores llegaban a su casa después de la medianoche, cuando las calles de Heliópolis estaban vacías excepto por los gatos callejeros y los guardias del templo. A la luz de lámparas de aceite cuidadosamente apantalladas, Caen Basset les prometía textos funerarios que no solo asegurarían su paso al más allá, sino que les garantizarían posiciones privilegiadas en el paraíso. Por el precio correcto, susurraba, puedo incluir el verdadero nombre secreto de Ra, el que ni siquiera los otros dioses conocen. Con ese nombre podrás comandar al propio dios Sol durante tu juicio. Era una oferta tentadora para aquellos que dudaban de sus propios méritos morales. Caen Basset desarrolló toda una clientela de egipcios ricos pero moralmente cuestionables que preferían comprar su salvación en lugar de ganarla a través de una vida justa. La operación de Caen Basset funcionó durante casi una década antes de que fuera descubierta. Su caída llegó cuando intentó vender textos funerarios fraudulentos al mismísimo visir del faraón, un hombre cuya red de informantes había estado observando las actividades sospechosas del escriba durante meses. Los registros del juicio, preservados en los archivos reales, pintan un cuadro fascinante de un hombre que había perdido completamente de vista la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Cuando fue confrontado con la evidencia de su corrupción, Caen Basset no mostró remordimiento. En cambio,
Argumentó que él había estado proporcionando un servicio valioso, democratizando el acceso a la salvación eterna. Los dioses, declaró durante su juicio, no deberían reservar el paraíso solo para aquellos lo suficientemente afortunados como para nacer en familias virtuosas. Mi trabajo permitía que cualquier persona, sin importar sus circunstancias, pudiera asegurar su lugar en la eternidad. Era una filosofía que podría sonar progresiva a oídos modernos, pero que horrorizaba profundamente a los sacerdotes y jueces egipcios. Para ellos, Caembaset no había estado democratizando la salvación, había estado vendiendo falsificaciones de boletos para el paraíso. La sentencia de Caembaset fue particularmente severa porque su crimen no era solo contra la sociedad, sino contra el orden cósmico mismo. No fue ejecutado. Eso habría sido demasiado simple. En cambio, fue condenado a una forma de muerte civil que era considerada peor que la muerte física. Su nombre fue oficialmente borrado de todos los registros públicos. Sus propios textos funerarios, que había preparado meticulosamente durante años, fueron confiscados y destruidos. Su cuerpo, cuando finalmente murió en prisión 10 años después, fue enterrado en una tumba sin marcar en el desierto, sin momificación, sin rituales, sin nada que pudiera ayudarlo en su viaje al más allá. Pero el aspecto más cruel de su castigo fue que sus hijos fueron prohibidos de usar su nombre de familia y fueron obligados a adoptar nuevas identidades. En una sociedad donde la memoria ancestral era crucial para la vida después de la muerte, esta era efectivamente una condena a la oblivión multigeneracional. Nuestra tercera historia nos lleva a uno de los periodos más turbulentos de la historia egipcia, el final de la 18ª dinastía, cuando el joven faraón Tutankamón murió inesperadamente y su viuda, Ankhesenamun, se encontró en una posición imposible. Imagínate siendo una joven reina, apenas salida de la adolescencia, enfrentando no solo el dolor de la pérdida de tu esposo, sino también la realidad política brutal de que tu supervivencia depende de casarte rápidamente con otro miembro de la familia real. El aire del palacio en Tebas huele a intriga política mezclada con el incienso constante de los rituales funerarios por el faraón muerto. Lo que hace trágica la historia de Ankhesenamun no es solo su destino político incierto, sino el hecho de que, como reina, había pasado años preparándose para una muerte que nunca llegó de la manera que esperaba. Desde el momento de su matrimonio con Tutankamón, Ankhesenamun había comenzado los preparativos para su propia muerte y enterramiento conjunto con el faraón. Esta no era una preocupación mórbida, sino una responsabilidad real estándar. Como reina, se esperaba que fuera enterrada junto a su esposo en una tumba conjunta en el Valle de los Reyes. Sus preparativos habían sido extraordinarios incluso para los estándares reales. Imagínate las salas de trabajo del palacio donde artesanos especializados creaban su ajuar funerario. El aire resonaba con el sonido de martillos sobre oro, el siseo de las herramientas sobre piedras preciosas y las voces suaves de los escribas recitando hechizos mientras los inscribían en papiros de la más alta calidad. Su sarcófago, tallado en cuarcita rosa y decorado con oro, había requerido 2 años de trabajo. Sus jarras canópicas eran obras maestras del arte egipcio, cada una tallada en alabastro translúcido con tapas que representaban su propio rostro idealizado. Sus joyas funerarias incluían un collar de oro y lapislázuli que pesaba más de 5 kilogramos. Pero lo más importante era su libro de los muertos personal, un rollo de papiro de más de 30 metros de largo, ilustrado por el mejor artista de la corte. Cada viñeta había sido pintada específicamente para representarla a ella navegando los desafíos del inframundo, con su rostro cuidadosamente reproducido en cada escena. Pero cuando Tutankamón murió inesperadamente a los 19 años, todos estos preparativos cuidadosos se convirtieron súbitamente en inútiles. El joven faraón fue enterrado apresuradamente en una tumba que originalmente había sido destinada para un noble menor. No había espacio para Ankhesenamun, ni tiempo para adaptar los preparativos funerarios para incluirla. Los documentos diplomáticos encontrados en el archivo de Amarna nos cuentan lo que pasó después. En una carta desesperada al rey Tita Suppiluliuma, Ankhesenamun escribió: «Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Dicen que tú tienes muchos hijos. Si me dieras uno de tus hijos, podría convertirse en mi esposo. Nunca tomaré a uno de mis sirvientes para convertirlo en mi esposo».
Era una maniobra política audaz, pero también una decisión que tendría consecuencias devastadoras para sus preparativos funerarios. Al buscar un matrimonio extranjero, Ankhesenamun había violado protocolos religiosos fundamentales. Para los sacerdotes egipcios, un matrimonio con un príncipe extranjero contaminaría su pureza ritual, comprometería sus posibilidades en el más allá. Los registros históricos se vuelven fragmentarios en este punto, pero los arqueólogos han visto ver una historia que es tanto políticamente fascinante como espiritualmente trágica. El príncipe hitita que Suppiluliuma envió para casarse con Ankhesenamun fue asesinado en la frontera egipcia, probablemente por órdenes de Ay, el visir que posteriormente se convirtió en faraón y se casó con la joven viuda. Imagínate la posición de Ankhesenamun después de estos eventos. Su correspondencia secreta con un enemigo extranjero había sido descubierta. Su pureza ritual había sido comprometida por su disposición a casarse fuera de la familia real egipcia. Sus elaborados preparativos funerarios se habían vuelto inútiles porque ya no sería enterrada como la reina legítima junto a Tutankamón. Cuando finalmente murió, las circunstancias son misteriosas, pero probablemente no fueron naturales. Ankhesenamun fue enterrada no como reina, sino como una noble menor. Su tumba, si es que se puede llamar tumba, era una simple cámara en un cementerio secundario. Sus elaborados textos funerarios, diseñados específicamente para una reina, fueron considerados inapropiados para su estatus reducido y fueron reemplazados por versiones genéricas. Lo más fascinante de estas historias de fracaso no son los destinos individuales de Cambaset y Ankhesenamun, sino lo que nos enseñan sobre la inflexibilidad del sistema egipcio de preparación para el más allá. Cambaset había entendido intelectualmente cómo funcionaba el sistema, pero había perdido de vista su propósito moral fundamental. Su conocimiento técnico no pudo compensar su corrupción ética. En el pensamiento egipcio, no era suficiente conocer las palabras correctas si tu corazón estaba manchado por la codicia y el engaño. Ankhesenamun, por otro lado, había hecho todo correctamente según las reglas establecidas, pero las circunstancias políticas habían hecho imposible que siguiera el plan previsto. Su tragedia era que el sistema no tenía provisiones para la flexibilidad en casos de crisis política extrema. Pero no todas las historias de la selección egipcia para el más allá terminaban en tragedia. Los papiros del periodo tardío están llenos de casos de personas que encontraron maneras creativas de navegar el sistema a pesar de circunstancias desventajosas. Consideremos el caso de Nesperenub, un barbero del periodo ptolemaico cuyos clientes incluían a algunos de los hombres más ricos de Alejandría. Nesperenub entendía que nunca podría competir con sus clientes en términos de riqueza o estatus social, pero tenía acceso a algo igualmente valioso: información. Imagínate parado en las ruinas de Alejandría en el siglo III después de Cristo, cuando el mundo antiguo tal como lo conocían los faraones ya había comenzado a desvanecerse como arena entre los dedos. El aire mediterráneo lleva aromas diferentes ahora. No solo la mirra y el incienso tradicionales del Egipto faraónico, sino también el aroma del aceite de oliva griego, las especias romanas y algo nuevo, el humo dulce del incienso cristiano que se eleva desde las iglesias que comienzan a aparecer entre los templos antiguos. La gran biblioteca de Alejandría aún se alza, aunque ya no con la gloria de sus primeros siglos. En sus salas, los últimos escribas que aún dominan los jeroglíficos antiguos trabajan junto a eruditos que escriben en griego, latín y los nuevos dialectos coptos. Es un mundo en transición, donde el sistema de creencias que había dominado el Valle del Nilo durante 3 milenios lentamente se transforma en algo irreconocible. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Como todas las transformaciones profundas, se desarrolló gradualmente, casi imperceptiblemente, como el limo del Nilo que cada año depositaba una capa casi invisible de sedimento que, acumulándose durante siglos, podía cambiar el curso del río mismo. Una de las ironías más fascinantes de la historia egipcia tardía es que el sistema que había comenzado como el privilegio exclusivo de los faraones y nobles gradualmente se fue democratizando, pero al hacerlo también perdió mucho de su poder y significado original. Durante el periodo tardío, aproximadamente entre los siglos 7 y 4 a.C., textos que una vez habían sido secretos reales comenzaron a aparecer en tumbas de comerciantes de clase media,
artesanos prósperos e incluso trabajadores especializados. El libro de los muertos, que recordemos nunca fue realmente un libro sino una colección de hechizos, se convirtió en algo parecido a lo que hoy podríamos llamar una industria. Imagínate visitando el mercado de textos funerarios en Tebas durante este periodo. Stole de madera se alinean bajo toldos de lino, protegiendo del sol implacable rollos de papiro de diferentes calidades y precios. Los vendedores gritan sus ofertas. Hechizos completos para el viaje nocturno. Garantía de satisfacción o le devolvemos sus dracmas. Había versiones económicas con hechizos básicos copiados en papiro de baja calidad, versiones de gama media con ilustraciones simples pero adecuadas, y todavía, para aquellos que podían pagarlas, ediciones de lujo completamente personalizadas. Era como un mercado de automóviles, donde el modelo básico te llevaba a tu destino. Pero las versiones más caras venían con características adicionales y mejor acabado. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., trajo consigo no solo soldados y administradores, sino también ideas sobre la muerte y el más allá que eran fundamentalmente diferentes de las concepciones egipcias tradicionales. Los griegos, con su énfasis en el individualismo heroico y la gloria personal, encontraron fascinante pero extraño el sistema egipcio de preparación meticulosa para la muerte. Para un guerrero griego, la inmortalidad se ganaba a través de actos heroicos que serían recordados en canciones épicas, no a través de momificación y rituales elaborados. Pero algo interesante ocurrió cuando estas dos culturas se mezclaron bajo el gobierno ptolemaico. En lugar de que una tradición simplemente reemplazara a la otra, surgió un sistema híbrido que combinaba elementos de ambas. Imagínate asistiendo a un funeral en Alejandría durante el siglo II a.C. El difunto, digamos, un comerciante griego que había vivido en Egipto durante décadas, está momificado según las tradiciones egipcias, pero su sarcófago está decorado con escenas que mezclan dioses egipcios con héroes griegos. Su libro de los muertos incluye hechizos tradicionales para navegar el Duat, pero también oraciones a Hermes para que guíe su alma al Hades. Es fascinante y un poco desconcertante, como escuchar una sinfonía donde la mitad de los músicos tocan en una escala y la otra mitad en una completamente diferente, pero de alguna manera el resultado final no es cacofónico sino intrigantemente armonioso. Pero el cambio más profundo llegó con el cristianismo, que ofreció una alternativa radical al sistema egipcio tradicional, donde los egipcios veían la preparación para la muerte como un proceso largo y costoso que requería décadas de planificación. Los primeros cristianos predicaban que la salvación podía obtenerse a través de la fe y las buenas obras, sin importar la riqueza o el estatus social. Imagínate siendo un cristiano copto en el siglo IV después de Cristo, viviendo en una pequeña comunidad en el Alto Egipto. Tu mundo está lleno de contrastes fascinantes. Por un lado, todavía vives rodeado de los monumentos antiguos, las pirámides, los templos, las tumbas elaboradas que hablan de un sistema de creencias que había dominado tu tierra durante milenios. Pero por otro lado, tu nueva fe te dice que todo eso es innecesario, que no necesitas momificación costosa, ni textos funerarios elaborados, ni ajuares dorados, que la salvación viene a través de la gracia divina, no a través de la preparación técnica para la muerte. El aire en tu capilla pequeña y modesta huele a incienso, pero es un aroma diferente del utilizado en los templos antiguos. Las paredes están decoradas no con escenas del juicio de Osiris, sino con imágenes de Cristo como el buen pastor. En lugar de hechizos para navegar el inframundo, cantas himnos que hablan de resurrección y vida eterna. Pero no todos los egipcios adoptaron el cristianismo inmediatamente. Hubo una resistencia considerable, especialmente entre las clases sacerdotales que tenían intereses creados en mantener el sistema tradicional. Los templos de Isis en Philae continuaron funcionando hasta el siglo VI después de Cristo, mucho después de que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Imagínate a los últimos sacerdotes de Isis, manteniendo rituales que se habían practicado durante más de 3000 años, mientras el mundo cambiaba irrevocablemente a su alrededor. Estos sacerdotes eran como los guardianes de una biblioteca antigua mientras la ciudad que la rodea es lentamente abandonada.
Sabían que eran los últimos de su linaje, los últimos que podían leer los jeroglíficos antiguos, los últimos que entendían las complejidades del sistema tradicional de preparación para la muerte. Sus templos aún olían a mirra e incienso, pero las multitudes de fieles se habían reducido a un puñado de ancianos nostálgicos. Los jóvenes ya no venían a aprender los antiguos rituales. Las donaciones que una vez habían financiado elaboradas ceremonias funerarias ahora se dirigían hacia la construcción de iglesias y monasterios. El momento simbólico final del sistema egipcio tradicional llegó en el año 394 después de Cristo, cuando se inscribió el último jeroglífico conocido en el templo de Isis en Philae. Era una inscripción simple, casi mundana, una oración rutinaria pidiendo la protección de los dioses, pero representaba el final de una tradición de escritura que había durado más de 3 milenios. Imagínate al sacerdote que inscribió esos últimos jeroglíficos. Sus manos, entrenadas desde la infancia en las formas sagradas de las letras antiguas, tallaron cuidadosamente cada símbolo en la piedra. ¿Sabía que estaba escribiendo el final de una era? ¿O esperaba aún que las tradiciones antiguas encontrarían una manera de sobrevivir? El aire en el templo esa última tarde olía como siempre había olido, a incienso y a la brisa seca del desierto. Pero algo había cambiado irrevocablemente. La conexión viviente entre el presente y el pasado faraónico finalmente se había roto. Lo que hace particularmente fascinante este periodo de transición es cómo las ideas fundamentales sobre la muerte y el más allá se transformaron gradualmente. El concepto egipcio de Ma'at, verdad, justicia, orden cósmico, no desapareció, sino que se reinterpretó a través de lentes cristianas. La idea del pesaje del corazón contra la pluma de la verdad encontró eco en la noción cristiana del juicio final. La creencia en la necesidad de vivir una vida justa para asegurar la salvación eterna se mantuvo, pero los mecanismos específicos cambiaron completamente. Imagínate a un teólogo copto del siglo V tratando de explicar a su congregación cómo su nueva fe se relacionaba con las tradiciones de sus ancestros. Sí, podría decir, nuestros antepasados tenían razón al creer que serían juzgados después de la muerte. Tenían razón al creer que una vida justa era necesaria para la salvación, pero se equivocaron sobre los detalles del proceso. En los siglos que siguieron, mientras Egipto pasaba bajo control árabe y luego otomano, los monumentos antiguos se convirtieron en curiosidades arqueológicas más que en sitios religiosos activos. Los beduinos locales contaban historias sobre los antiguos que habían construido las pirámides, pero estas historias se mezclaban con folclore y mito hasta que era difícil distinguir la realidad de la fantasía. Imagínate a un viajero medieval caminando entre las ruinas de Karnak. Los templos masivos aún se alzan, pero sus techos han colapsado parcialmente y la arena del desierto se ha acumulado en los patios que una vez resonaron con las voces de miles de adoradores. Los jeroglíficos en las paredes han perdido su significado. Son simplemente decoraciones bonitas pero incomprensibles. El aire huele diferente ahora. No a incienso y mirra, sino a la sequedad eterna del desierto y quizás al humo distante de las fogatas de los beduinos que han establecido campamentos temporales entre las columnas antiguas. El renacimiento del interés en el Egipto antiguo llegó con la expedición de Napoleón y el posterior desciframiento de la piedra Rosetta por Champollion. Pero este redescubrimiento creó una forma completamente nueva de relación con el sistema egipcio de preparación para la muerte. Para los arqueólogos y egiptólogos del siglo XIX, el sistema egipcio se convirtió en objeto de fascinación académica más que de creencia religiosa. Estudiaban los textos funerarios no como guías espirituales, sino como ventanas hacia una mentalidad antigua. Analizaban las técnicas de momificación no como rituales sagrados, sino como logros técnicos impresionantes. Imagínate trabajando con Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. El aire en la tumba, cuando finalmente se abrió después de más de 3.000 años, olía a nada. La ausencia total de olor era casi más impactante que cualquier aroma que hubiera podido persistir. Era como respirar tiempo cristalizado. Pero mientras catalogabas los tesoros de la tumba, los sarcófagos dorados, las joyas elaboradas, los textos funerarios con sus ilustraciones brillantes, ¿qué pensabas sobre el joven faraón que había muerto esperando que estos objetos lo ayudaran en su viaje eterno?
Era posible ver estos artefactos simultáneamente como maravillas artísticas y como los restos de una fe profunda pero extinguida. Mientras reflexionamos sobre esta larga historia de transformación y cambio, desde los primeros faraones hasta los últimos sacerdotes paganos, ciertas lecciones emergen que trascienden las particularidades de la cultura egipcia antigua. La primera es la tensión eterna entre preparación técnica e integridad moral. El sistema egipcio funcionaba mejor cuando estos dos elementos estaban en equilibrio, cuando las personas no solo sabían los rituales correctos, sino que también vivían vidas genuinamente virtuosas. Cuando este equilibrio se perdía, como en el caso del escriba corrupto Caen Baset, el sistema se convertía en una pantomima vacía. La segunda lección es sobre la democratización gradual de lo que una vez fueron privilegios exclusivos. Lo que comenzó como el derecho divino de los faraones eventualmente se extendió en formas modificadas a través de todas las clases sociales. Este proceso de democratización fue tanto una fortaleza como una debilidad. Hizo el sistema más inclusivo, pero también diluyó su poder simbólico. La tercera lección trata sobre la adaptabilidad cultural. El sistema egipcio sobrevivió durante milenios precisamente porque era capaz de evolucionar, incorporar nuevas ideas y reinterpretarse a sí mismo según las circunstancias cambiantes. Cuando perdió esta flexibilidad, comenzó su declive inevitable. Pero quizás la lección más profunda es que la pregunta fundamental que obsesionaba a los antiguos egipcios, que nos hace merecedores de continuación después de la muerte, sigue siendo relevante hoy, aunque hayamos cambiado completamente nuestro marco conceptual para abordarla. Imagínate por un momento que eres un egipcio antiguo transportado mágicamente a nuestro mundo moderno. ¿Qué pensarías de nuestras propias actitudes hacia la muerte y la memoria? Verías que aún construimos monumentos elaborados, no pirámides, sino rascacielos, puentes, hospitales con placas que llevan nombres de benefactores. Verías que aún nos preocupamos profundamente por cómo seremos recordados, aunque ahora hablemos de legados e impacto en lugar de vida eterna. Verías que aún creemos que nuestras acciones en vida tienen consecuencias que trascienden nuestra existencia individual, aunque ahora las enmarquemos en términos de impacto ambiental, progreso social o contribuciones al conocimiento humano. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje nocturno a través del sistema egipcio de selección para el más allá, imagínate una última vez parada en el desierto cerca de Giza, donde las pirámides se alzan como montañas artificiales contra el cielo estrellado. El viento nocturno lleva aromas que han permanecido constantes durante milenios: la sequedad limpia de la arena, el aroma lejano del Nilo, y algo más sutil, el olor del tiempo mismo, de las eras que han pasado y de las que están por venir. Las estrellas sobre tu cabeza son las mismas que vieron los antiguos constructores de pirámides, los mismos puntos de luz que guiaron a los navegantes celestiales en sus viajes imaginarios a través del Duat. La constelación que los egipcios llamaban la vaca celestial aún se alza en el cielo nocturno, aunque ahora la conozcamos como la Vía Láctea. En esta quietud del desierto, es fácil imaginar que puedes escuchar los ecos de todos aquellos que pasaron por este sistema de selección divina. Los faraones confiados en sus preparativos elaborados, los nobles ansiosos comprando textos funerarios adicionales, los campesinos humildes confiando en que una vida honesta sería suficiente, los escribas corruptos tratando de burlar el sistema, las reinas cuya preparación perfecta fue destruida por las circunstancias. Todos ellos enfrentaron la misma pregunta fundamental que tarde o temprano llega a cada ser humano. ¿Cómo debo vivir sabiendo que voy a morir? ¿Qué tipo de persona debo ser si quiero que mi existencia tenga significado duradero? Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema extraordinariamente elaborado para responder estas preguntas. Su respuesta duró 3000 años. Sobrevivió conquistas, cambios dinásticos y transformaciones culturales masivas. Eventualmente se transformó en algo diferente, pero nunca realmente desapareció. Simplemente cambió de forma, como el río Nilo que puede cambiar su curso pero nunca deja de fluir hacia el mar. Y así, mientras te instalas más cómodamente en tu cama moderna, rodeado de las conveniencias y seguridades de nuestro mundo contemporáneo, puedes llevarte contigo esta reflexión: que la búsqueda de una vida significativa, de acciones que merezcan ser recordadas, de un legado que trascienda la muerte, esa búsqueda es tan antigua como la humanidad misma.
y tan relevante hoy como lo era cuando los primeros faraones comenzaron a planear sus casas eternas en las arenas del desierto. Y aquí estás, en tu cama cómoda, en un mundo donde la muerte ha sido en gran medida removida de la experiencia cotidiana. No despiertas cada mañana pensando en el pesaje de tu corazón contra una pluma. No necesitas ahorrar durante décadas para costear tu momificación. No tienes que memorizar hechizos para navegar un inframundo lleno de demonios y puertas guardadas. En cambio, vives en una época donde la muerte es principalmente un problema médico a ser resuelto, donde los hospitales han reemplazado a los templos como los lugares donde luchamos contra la mortalidad, donde los doctores han heredado el papel que una vez pertenecía a los sacerdotes embalsamadores. El aire que respiras huele a limpieza moderna, detergente, productos sanitizantes, el aroma sintético pero reconfortante de las fibras tratadas de tu ropa de cama. No hay mirra, no hay natrón, no hay el olor dulce y pegajoso de las resinas funerarias. Solo la tranquilidad doméstica de un mundo donde la muerte puede posponerse, medicarse y en gran medida ignorarse hasta que llegue. Pero mientras cierras los ojos y permites que tu mente se deslice hacia el sueño, puedes llevar contigo el conocimiento de que una vez existió una civilización que enfrentó la mortalidad de frente, que construyó toda una cultura alrededor de la preparación para la muerte y que encontró en esa preparación no motivo para la desesperación, sino inspiración para vivir vidas más reflexivas, más justas, más conscientes del peso de cada acción. Los antiguos egipcios nos legaron más que pirámides y tesoros dorados. Nos legaron la idea de que la muerte puede ser preparada para ella, que puede ser enfrentada con dignidad y propósito, y que la pregunta de que nos hace merecedores de continuación, ya sea literal o metafórica, es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. Su respuesta específica, con sus momias y textos funerarios y juicios divinos, puede parecernos arcaica ahora, pero su compromiso fundamental con vivir vidas que merezcan ser recordadas, con actuar de maneras que honren tanto los vivos como los muertos, con tomar en serio las consecuencias morales de nuestras elecciones, ese compromiso sigue siendo tan relevante como siempre. Así que duerme tranquilo, sabiendo que formas parte de una tradición humana que se extiende ininterrumpidamente desde esos primeros egipcios que miraron las estrellas del desierto y decidieron que la muerte no sería la palabra final de la experiencia humana. El viento del desierto que una vez llevó las oraciones de los antiguos hacia el cielo nocturno aún sopla, aunque ahora pase sobre ciudades modernas y carreteras pavimentadas. Las preguntas que se hicieron sobre el valor y el propósito de la vida humana aún resuenan, aunque ahora las hagamos en idiomas diferentes y las enmarquemos en términos seculares. Y las estrellas. Las estrellas siguen siendo las mismas, puntos inmutables de luz en la oscuridad, testigos silenciosos de todas las civilizaciones que han subido o bajado, de todos los sistemas de creencias que han florecido y se han desvanecido, de todas las personas que han vivido y muerto y soñado con alguna forma de continuación. Que tengas los sueños más dulces, querido oyente. Que el descanso que encuentres esta noche sea tan reconfortante como el que esperaban encontrar los antiguos en sus campos de cañas celestiales. Y que despiertes mañana con una apreciación renovada por el regalo extraordinario que es estar vivo, consciente y capaz de elegir cómo vivir de manera que tu vida tenga significado duradero.